Bien, señores, nos podíamos equivocar por horas, por minutos o quizá por días de que en vez de viernes sea lunes. Pero preparémonos para el inicio de Complaciendo Peticiones. Ese eran unos programas que se hacían los disc jockey y ellos se aseguraban de que las canciones que le pedía el público ellos los ponían o si no se excusaban. Y así pasa con la persecución a la corrupción. Aquí hay una idea de que puede haber diferentes razones para... Primero, presionar a las procuradoras para que cumplan su objetivo, porque ellas están puestas ahí para eso. Por más que ellas quieran, tienen que llenar su cometido. Qué pena. Lo segundo es que hay mucha gente que cree que eso no es con ellos. Y todavía hoy, con todo lo que le están avisando, se están creyendo que eso no es con ellos. No quiero decir los nombres, pero por lo menos tres, parece que va a comenzar el introito o la introducción del proceso. También seguirá, ¿verdad?, con una retahíla de sometimientos que naturalmente cuando conozcan el fondo, algunos serán descargados y otros serán condenados. Y sobre todo que hay unos abogados que están haciendo su agosto, su septiembre, su octubre, sobre todo su noviembre, y van a ser diciembre y el 2021. De manera que mañana tendremos el gran show de la persecución contra que va a aminorar un poco el problema que se nos avecina de la crisis económica. Por otra parte, tenemos salud y previsión. Yo quiero dejarle a Horacio y a nuestro invitado, el licenciado Víctor Navarro, que es economista y consultor de negocios, este tema. Y se trata, quiero saber si Víctor está ya en él. Vamos a comenzar el programa Salud y Provisión para hacerle la pregunta a Víctor. Bien, sí, adelante. Estamos ya en Salud y Previsión 110. Horacio Montenegro y nuestro invitado de hoy, Víctor Navarro. Buenos días, Montenegro. Introdúcenos al invitado, por favor. Buenos días Julio, buenos días, estimados televidentes. Hoy tenemos de invitado a un economista, Víctor Navarro, que tiene mucha experiencia, ¿cierto?, en este campo, para hablar de la AFP y de las pensiones, a propósito de la noticia, ¿cierto?, que ha circulado ya por todos lados, del segundo retiro del 10% que ya está aprobado en Chile, país de origen de este modelo, donde todas las personas van a acceder a retirar ese porcentaje nuevamente de sus fondos previsionales y generando, ¿cierto?, una situación bastante compleja, porque con este segundo retiro van a terminar aproximadamente 4 millones de personas en Chile sin fondos de pensiones en su cuenta de capitalización individual. Frente a este tema, Víctor nos va a hablar un poco de la situación que tenemos nosotros en nuestro país, el tema de la AFP versus la situación que tenemos en la pandemia, la necesidad que hoy día existe, ¿cierto?, para poder, en especial el segmento socioeconómico medio del país, tener acceso a ese tipo de fondos para paliar, ¿cierto?, la crisis económica que estamos viviendo en República Dominicana. Adelante. Horacio. Bienvenido. Horacio. Dime Víctor, Julio. Mira, quiero no hacerte una agenda, sino manifestarte una preocupación. El ejemplo de Chile, que lograron negociar 1%, va a ser una realidad aquí por lo siguiente. Primero, parecería que las AFP hicieron las gestiones para
para que no se toquen esos fondos. Pero la crisis de fin de año, los despidos, la cantidad de gente sin trabajo que no se van a poder evitar, porque la crisis no ha pasado y la económica no ha comenzado, la imposibilidad del gobierno de cubrir las necesidades de los ciudadanos va a traer como consecuencia que por lo menos un 10% se les devuelva a los afiliados a las AFP. Pero hay otro tema que quisiera, como él es economista, nos puede ayudar en estos 45 minutos que quedan. Horacio, parece ser que suplirle al gobierno, tanto en insumos como en obras, ha producido que media docena, 6 suplidores de obras públicas y suplidores importantes de insumos al gobierno, importante, estén convencidos de que el futuro no es promisorio para venderle al gobierno, ni que es verdad que aquí se van a iniciar tantas obras, y si se inician van a estar precedidas de concursos difíciles de cumplir. Y se están dedicando, Horacio, a la inversión en centros de atención primaria y diagnóstico. Solo yo he podido determinar que 5 contratistas de los gobiernos van a construir o invertir en cerca de 300 centros de atención primarias en todo el país. Si realmente cuando esos 300 estén, más lo de salud pública, más lo que el grupo RIT tiene que pasa de 100, ¿tú crees que la atención primaria será negocio en un momento en que las ARS y las mismas SENASA no tienen la posibilidad de cubrir todas las atenciones que esos prestadores le van a brindar? Que me visualice una inversión extraordinaria en centros de atención primaria. Adelante. Bueno, déjame hacer una acotación previa. Habrá que ver qué tipo de modelo de atención primaria son esos 300 centros, si esos 300 centros van a ser privados, públicos, o van a ser privados. Son privados. Sí. Bueno, interesante la situación. Habría que ver cuál es el modelo, si esos centros de atención primaria van a darle cobertura al régimen subsidiado exclusivamente, donde está, ¿cierto?, un gran porcentaje de la población y que necesita tener cobertura en ese nivel. Me llama la atención el número, me llama la atención que no exista todavía aparentemente una relación de alianza público-privada con los centros de atención primaria privados que existen en el país, donde han hecho grandes inversiones, no solamente el grupo RIT, sino que hay otros prestadores también. Pero quisiéramos entonces darle el paso a Víctor para que nos pueda entonces un poquito introducir en este mundo, que nos explique primero desde lo más simple qué es lo que es una administradora de fondos de pensiones, quiénes son las personas que cotizan allí, cómo funciona el sistema y qué es lo que se proyecta para República Dominicana en los próximos meses y próximos años. Bienvenido, Víctor. Muy buenos días, Horacio, Carlos, Julito. Espero que se encuentren muy bien, cada uno en su lugar. Voy a responder tanto a la pregunta que me acaba de hacer como los puntos que trajo a la mesa el señor Jacín. Y bueno, pues lo primero que tenemos que entender que los fondos de pensiones, luego de que se conforma a partir del año 1964, lo que es la Organización Mundial de Trabajo, pues todos estos temas de seguridad social empiezan a florecer y de manera única en el mundo. Solamente 3 países es que utilizan esta metodología de sistema
de capitalización individual, empezando con Chile en el año 1980, posteriormente podemos ver el modelo colombiano también en el año 1994, y pues lamentablemente República Dominicana pues también entra dentro de este modelo, a donde el mecanismo es que de forma impuesta, de forma como si fuera un impuesto más, pues tanto yo, si fuera asalariado, como mi empleador, tenemos que aportar anteriormente, bueno, sigue siendo un 9.97, el tema que recientemente con la ley, con la modificación de la ley en este año, esta ley 13 del año 2020, pues se modificó, nos siguen quitando de nuestros bolsillos el 9.97, sin embargo, solamente una proporción de esta es que ahora va a empezar a recapitalizarse. Anteriormente, el 9.97 se recolectaba al 100% iba directamente a las arcas de las AFP, de manera impuesta, sin ningún tipo de meritocracia, ni de que me están dando un mejor rendimiento, ni que tenemos instrumentos financieros que sean más apetecibles para mí, para seleccionarlos. No. Todos los fondos de privados hacen exactamente lo mismo, que invertir la mayor porcentaje de los dineros que le entran en fondos de Hacienda, que son los más seguros y rentables del país. Y pues así como la ley se lo permite, pues el diferencial lo empieza a invertir en instrumentos también de renta fija, en instituciones que son en gran medida pues relacionadas también a ello, como son los certificados de inversión para los bancos privados, para las asociaciones de ahorro y préstamo. Y esto ha sido una forma de empezar a capitalizar más que nada el sector financiero en la República Dominicana, razón por la cual pues podemos ver que todos los años en la República Dominicana uno de los sectores que más crece, aparte de la construcción, pues es el sector financiero en la República Dominicana, como consecuencia precisamente de que tienen una extraordinaria liquidez que viene como maná del cielo para las AFP, pero que en la práctica aquí hemos hecho unas cuantas modelaciones financieras para que podamos entender la dimensión de cómo era el modelo anteriormente. Si una persona, por ejemplo, durante 30 años, lo cual es improbable que durante 30 años de manera consecutiva usted siempre no cambie de trabajo o usted no migre de trabajo o por una razón X o Y, usted realmente de manera seguida durante 30 años haya podido cotizar 50,000 pesos. Al final de esos 30 años cotizando 50,000 pesos, su retiro va a ser de unos 18,500 pesos mensuales. Eso es un valor nominal. Por ejemplo, en la República Dominicana, de los 2 millones de personas que actualmente cotizan en TCS, por ejemplo, si nos vamos a la página de la Tesorería de la Seguridad Social, vamos a ver que a octubre del año 2020, al 6 de octubre puntualmente, habían 2.009.000 cotizantes, y de esos 2.009.000 cotizantes, el rango de salario de esa persona va desde los 10,000 pesos hasta los 20,000 pesos. Por tanto, la mayor parte de la persona, dígase el 80% de las personas que están ahora actualmente acogidas a este régimen, son lo que caen dentro de este enfoque que voy a dar ahora mismo según el modelo financiero que hemos podido realizar. Por tanto, estamos hablando de que el 80%, que topen a los 20,000, que es el techo, de ese 80% desde 10,000 hasta unos 20,000 pesos mensuales, se van a terminar retirando con unos 7,400 pesos mensuales en su vejez. ¿Qué sucede en la vejez? En la vejez, Horacio, el señor Jacín, pues las personas usualmente, de hecho, necesitan más dinero porque los gastos en salud se incrementan en esa curva de tu vida. Por tanto, 7,400 pesos para el 80% de los dominicanos que hayan logrado durante 30 años cotizar en el país no es suficiente dinero. Sin embargo, aparte de esto, en República Dominicana siempre se habla de una estabilidad macroeconómica, y cuando hablamos de estabilidad macroeconómica tenemos, para ser justos, que comparar lo que viene pasando en la República Dominicana en promedio respecto a lo que pasa en países pues a donde sí hay una verdadera estabilidad macroeconómica, por decir algo, Alemania. Por ejemplo, el euro respecto al dólar, en los últimos años, la esperanza matemática es que se siga devaluando el euro solamente en un 1.2% anual. Sin embargo, el peso dominicano
se devalúa año tras año en promedio en un 4%. Como implicación, esos 7.400 pesos que tenemos de retiro nominal, cuando lo dividimos entre este factor del 4% durante 30 años, me da un factor de descuento de un 2.29. Por tanto, en términos reales, esos 7.400 pesos se traducen en poder adquisitivo real al momento de mi retiro en tan solo unos 3.232 pesos. Y esto no es algo que nadie en su sano juicio, debidamente bien informado, estaría conforme con esperar que al momento de retirarse, que cuando va a retirar va a necesitar mayor dinero para poder compensar lo que son sus temas de gasto en salud, precisamente solamente terminen retirándose con apenas unos 3.232 pesos en poder adquisitivo real al final de sus 30 años ya cotizando. Hay una pregunta, es que si eso no pudiera resolverse con un aspecto legal que contemple lo que son los ajustes por inflación, el sistema de capitalización individual admite que, podría admitir que se haga una indexación de lo que sería el beneficio para el cotizante a partir de lo que es la inflación acumulada. Lo primero que sería algo positivo, sería bueno revisar ese punto, pero pues les repito, si al final del día, entonces yo en términos reales me estaría retirando con 7.000 pesos, yo que ganaba 20.000 pesos durante toda mi vida, aún quitando el problema de la devaluación de la moneda, que es el proceso que acabo de describir, pues 7.400 pesos, tú me dirás tú, Carlos, si tú te sentirías... No, de ninguna manera, pero por eso pregunto precisamente cómo un mecanismo válido que pudiera, si existe, o... Sí, sí existen en la República Dominicana bases legales e instrumentos ya para poder resolver esto, y no tenemos que reinventar la rueda, como dice uno de mis mentores, el señor Nelson García Mella. Lo que tenemos básicamente es que empezar a identificar instrumentos que no sean simplemente de renta fija, pero que sean lo suficientemente seguros. Por ejemplo, ¿qué fue lo que Singapur hizo? ¿Y qué figuras ya tenemos en la República Dominicana para poder perfectamente resolver esto? Lo primero es que cada afiliado, cada aportante debe de tener la libertad de invertir en el instrumento que él se sienta cómodo con la debida transparencia e información para poder hacer tomar estas decisiones conforme a su perfil de riesgo. En la República Dominicana ya tenemos lo que son la ley de la alianza público-privada. A través de la figura del fideicomiso, que ya existe desde el año 2011, perfectamente las alianzas público-privadas nos pueden enseñar un plan de negocio o un business plan, como se le llama en inglés, y todo lo que sean tasas internas de retorno de más de un 20, de un 25, de un 30%, pues ni siquiera requerirían de que el gobierno tenga que indexar eso, porque al final del día, Carlos, cuando se indexe eso, ese dinero va a tener que salir pues también del bolsillo de nosotros a través de la recaudación fiscal, pues el gobierno no puede compensar esa indexación de la inflación porque sí, porque realmente no hay una productividad real. Sin embargo, si los instrumentos en los que estuviéramos invirtiendo no serían simplemente en el mercado monetario, que en sí mismo no aumenta la productividad nacional y tampoco va a aumentar los salarios reales de los dominicanos, pues la figura ideal es precisamente a través de la figura del fideicomiso y las alianzas público-privadas, que un dominicano, por ejemplo, puede estar ganándose un 20% de rentabilidad anual sobre su dinero con recapitalización mensual, que es el modelo que aquí funciona. Aquí todos los meses nos van quitando la plata de nuestro bolsillo, por tanto, mes tras mes deberíamos de tener una canasta de productos con una muchísimo mayor rentabilidad, y en República Dominicana existen oportunidades de inversión altísimas. Solamente por mencionar una, que fue como el señor Hassin empezó su intervención el día de hoy, estamos hablando solamente de la inversión privada, de la público-privada en el sector salud. Lo que se necesita realmente, respondiendo a la pregunta del doctor Hassin y combinándola con la tuya, Carlos, no es sencillamente 300 centros médicos adicionales. Lo que tú tienes que hacer es, ya tenemos en el país la cantidad suficiente de unidades de atención primaria, que en menos de una hora, en menos de media hora, en cualquier poblado del país, en cualquier municipio del país, las personas se pueden desplazar ahí. Por tanto, lo que el gobierno debe de hacer
En el caso de que ya ahora es el sector privado que piensa poner plata ahí, pues es precisamente calcular la tasa interna de retorno, calcular la posibilidad en cada uno de esos lugares, en cada uno de esos 300 planes de negocio, tenemos que uno por uno empezar a evaluar la tasa interna de retorno, el tiempo de recuperación de inversión, que es el payback, y a partir de eso, pues claro que ellos no simplemente van a tener que poner dinero de su bolsillo, sino que también a través de la figura de un fideicomiso de oferta pública, perfectamente podrían capitalizarse y ofrecerle una parte importante de esa tasa interna de retorno a las personas. Pero es que cada UNAP, en lugar de tú crear nuevos centros de atención primaria, tú lo que tienes que evaluar cuáles son las UNAP a las que sencillamente tú le tienes que hacer un proceso de expansión. Por tanto, la inversión del privado sería inferior a tener que invertir desde cero en un terreno y todo lo demás. Sencillamente vamos a expandir esto, pero vamos a expandirlo ¿cómo? El problema principal del país no es la cantidad de UNAP que hay en el país, sino la capacidad de resolución de cada una de estas. Y es en este tipo de inversiones que sí tenemos que invertir, a donde cada tipo de servicio, a través de un centro de diagnóstico, que es lo que realmente se necesita invertir en este momento, para lo que son las redes integradas del sistema de salud, que todavía está en pañales, lamentablemente, en la República Dominicana, en pleno año 2020, y simplemente reconfigurando este concepto de nuevos centros a expansión con centros de diagnósticos a las UNAP que ya están funcionales, que ya están existiendo, pues yo te aseguro que la rentabilidad de cada tipo de alianza público-privada como la que yo estoy describiendo, sí te puede dar una buena rentabilidad y sí va a evitar que personas desde Pedernales, personas desde Elías Piñas tengan que venir a desplazarse a la capital, a la maternidad de la Altagracia para dar a luz a un hijo. Cuando tú empieces a instalar capacidad resolutiva en cada uno de los puntos, y es a donde realmente hay que invertir, no es invertir por invertir, es invertir a donde hay el mayor retorno financiero y el mayor retorno social. Por tanto, eso hay que mirarlo con lupa y esperemos que estas personas puedan empezar a abrir lo que es su plan de negocio o sus planes de negocio y que esto no se quede simplemente en un grupo de 5 personas para quizás hacer un negocio que no necesariamente va a beneficiar al país. Víctor, yo quiero hacer un punto de lo que tú estás comentando respecto a la solución para el tema de la necesidad de nuevos centros de atención primaria. Privatizar el sistema, que es un poco lo que tú estás mencionando, tiene ciertos riesgos porque las unidades de atención primaria, ¿cierto?, están enfocadas a dar atención al régimen subsidiado, que es la población que no tiene acceso a la medicina privada. Privatizar ese sistema y esperar que los privados, los que invierten en la unidad de atención primaria, tengan una tasa de retorno, yo entiendo que hay que mirarlo con mucho cuidado para ver cómo se afecta, ¿cierto? Y cómo se equilibra, cómo se mantiene el equilibrio entre lo que tiene que hacer el Estado para brindar y garantizar salud a la población, en especial a la más vulnerable, versus, ¿cierto?, los retornos que sin duda va a querer el sector privado cuando entre en esa dinámica. Ahora bien, yo quiero ir un poquito más atrás, volviendo al tema de las pensiones. Tú estabas hablando, ¿cierto?, y diste un ejemplo de una persona que cotiza 20.000 pesos en el sistema. Dijiste que esa persona más o menos, perdón, los 50.000 pesos, y que esa persona iba a retirar o se iba a pensionar aproximadamente con 18.000 pesos, ¿cierto? No, ese fue el dato que tú... Así es, con 18.500 pesos. Eso más o menos, estamos hablando de una tasa de reemplazo de un 37%. Vamos a suponer que un 40%, que es súper optimista, porque en Chile hoy día la tasa de reemplazo justamente anda en el orden de un 33.3%. Un 40% de la tasa de reemplazo para una persona que gana 10.000 pesos, estamos hablando que se va a pensionar con 4.000 en términos nominales. Si tú lo quieres llevar, ¿cierto?, a un dato real, estamos hablando que es muchísimo menos. Así es, de 18 baja a unos 8.081 pesos y sería apenas una tasa de reemplazo de un 16.16%. Eso significa, en el fondo, que cuando nuestras
población que hoy día está activa y se retire con esa cantidad de pensiones, como tú bien decías, no le va a alcanzar para sus necesidades básicas y el Estado va a tener que meterse la mano al bolsillo y inyectarle recursos al sistema para que esos niveles de pensiones sean mejor. Y mientras tanto las AFP siguen ganando y se siguen capitalizando, ¿cierto? Porque aquí un tema importante para quienes nos escuchan, el origen de la AFP. En Chile la AFP nace efectivamente, como tú dices, en el año 1980, pero hay que situar el contexto. Nace en plena dictadura militar, con un país bloqueado prácticamente económicamente, donde necesitaban diseñar un modelo que le pudiera inyectar recursos al sistema para poder financiar a las empresas. Y ese modelo se llamó Administradora de Fondos de Pensiones, donde inicialmente se invertían esos recursos, ¿cierto?, en la empresa privada local. Después, con el tiempo, ¿cierto?, se abrió en Chile y las administradoras de fondos de pensiones pueden, ¿cierto?, hacer inversiones en el extranjero. Pero ese es el origen del sistema, ese es el objetivo del sistema, y hoy, lamentablemente, es un sistema que no ha dado los resultados que se esperaba. De hecho, en aquella época se decía que la tasa de reemplazo en el 2020 iba a ser del 100%, o sea, tú te ibas a pensionar con el 100% de tus últimas cotizaciones según tu nivel de ingreso. Y eso no es así. Las pensiones que se reciben son extremadamente bajas y eso ha hecho que el sistema se haya desfondado y que hoy, en esta pandemia, las personas, entre recibir una pensión de miseria, prefieren retirar su dinero de los fondos para enfrentar la situación económica que se vive en Chile. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa aquí? Bien decía Julio, ya tenemos diciembre, ¿cierto?, a la vuelta de la esquina. La crisis económica se va a hacer sentir muchísimo más profunda, ¿cierto?, a partir del próximo año. El sector más vulnerable de nuestro país tiene el apoyo del Estado a través de los mecanismos, ¿cierto?, para poder ir en ayuda de ese sector. La clase, de los que están en el primer quintil, que es la clase socioeconómica más acomodada, no tiene mayor problema, pero tenemos entonces la capa media, que no tiene ni la ayuda del Estado, ¿cierto?, ni tiene los recursos para enfrentar esta situación. ¿Qué pasa allí, Víctor? Mira, el COVID lo que viene es a revelar una debilidad estructural que ya tenía la economía dominicana desde hace más de 40 años. Lamentablemente, pasamos de una economía primaria a una economía terciaria, razón por la cual, por ejemplo, tú nos puedes refrescar, Horacio, rápidamente, cuál es el producto per cápita del chileno, el producto real per cápita en Chile actualmente. Más o menos, si es que no me equivoco, de andar por los 24 o 25 mil dólares. Entonces, en República Dominicana son unos 4.800 dólares por persona. Eso no quiere decir que todos los dominicanos al año están ganando 4.800 dólares. Muy lejos de eso, pudimos claramente ver como casi todos los dominicanos, el 80% de los dominicanos, ronda entre los 5.000 a los 20.000 pesos mensuales, que cuando multiplicamos ese número por 12, pues no llega a los 8.400 dólares anuales. Bien. ¿A dónde vamos? El tema es, si un sistema aún con un poder adquisitivo de casi 3 veces más elevado en términos reales que el de la República Dominicana, en un lapso de tiempo de aproximadamente unos 29, 28 años, ya se hace totalmente insostenible y se crea un efecto dominó a donde la sociedad se empodera, sale a la calle y exige su derecho, a donde queda claro el contraste en que solamente el único ganador de este modelo son las AFP y el gobierno, que ha tenido una nueva forma de poner impuestos a la sociedad, y lo que es el objetivo principal de una pensión es que es quien trabajó, que es quien realmente trabajó y sudó durante 30, 40 años para poder tener en algún momento una
un retiro, una jubilación digna, pues en la práctica, si vemos simplemente ya el espejo de lo que está sucediendo en Chile, es inevitable que en República Dominicana termine sucediendo lo mismo. Ahora mismo ya en el año 2021, precisamente el año entrante, cumplimos 20 años con este modelo, a donde gran parte de los aportantes pues precisamente ya vienen como una ola de retiros masivos, a donde ya se debe de empezar a acercar por lo menos un rango importante de aportantes. Eso lo deberían de estar haciendo, pero sinceramente, cualquier persona que nos esté escuchando esta mañana, si usted lo que está pensando es en su pensión, pues vaya desde ahora reinventándose otro estilo de retiro, porque ese dinero a usted realmente no le va a dar para poder realmente vivir bajo condiciones de humanidad básica, digna. Aquí no estamos hablando de ni siquiera de irse de vacaciones una vez al año. Aquí lo que estamos hablando es que ni siquiera sus gastos básicos van a ser cubiertos de manera 100% segura, porque 100% seguro estamos viendo que el 80% de los dominicanos, en un escenario ideal que serían 20,000 pesos mensuales, que no es la realidad de ese 80% descrito, sino es dentro del rango, se estarían terminando al final del día retirando con unos, en términos reales, unos 3,300 pesos. Y aquellas personas, por ejemplo, que terminen cotizando con 15,000 pesos mensuales, en términos reales terminarán pensionándose con unos 2,424 pesos al año. Por tanto, es más que obvio que el modelo, desde el principio que se diseñó matemáticamente, quizá hubo personas que no tiraron las proyecciones financieras, como la acabamos de hacer en esta mañana, y no entendieron que la ecuación no era la ecuación óptima. Entonces, simplemente con una indexación no se resuelve. De repente, por la naturaleza del sector salud, como bien decía Horacio, el privado terminaría incrementando la calidad del servicio, pero no terminaría brindando una salud universal, que es el objeto de una salud. Por tanto, si a través de muchas obras de infraestructura nacional podemos buscar excelentes tasas internas de retorno para que realmente yo, Víctor Navarro, Horacio, el señor Jacín, Carlos, podamos poner nuestro dinero en algo que realmente, junto con la mayor oportunidad de crecimiento de inversión que tiene la economía, pues nosotros también podamos disfrutar de esas rentabilidades, que fue exactamente, vuelvo y repito, lo que hizo Singapur. Y en este momento el PIB per cápita de Singapur está por encima de los $57,000, si mal no recuerdo, anuales. Entonces, más del doble de lo que es Chile, y respecto a Dominicana, pues ya ustedes sacarán el número. Bueno, está bien, sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. En instantes continuamos con la entrevista a Víctor Navarro, economista y consultor de negocios.